Fíjense, en la primera parte, le voy a decir en resumen de qué trataba. La primera parte trataba de cómo los datos en estadística se convierten en información. En la primera parte, todo lo que había que saber de los datos, la definición de datos, la clasificación del datos, cómo se presentan esos datos, se presentan en cuadros y en gráficos estadísticos, las partes del cuadro, el gráfico que se construye de acuerdo a la serie de datos, la clasificación de los datos. Después vimos cómo se presentan los datos cualitativos y quedamos, y fue lo último, cómo se presentan los datos cuantitativos. O sea, la primera parte de lo que trataba era la clasificación de los datos y cómo estos datos se recolectan a través de preguntas y cómo se tratan estos datos, es decir, cómo se presentan, cómo se hacen los cuadros y cómo se hacen los gráficos. Ustedes notaron que en el examen salió básicamente eso. Salió a hacer una tabla de datos agrupados, que no era un secreto para nadie, pues yo se lo dije que le iba a poner esa tabla, porque en esa tabla se resume todo lo que vimos en la primera parte. Y además un ejercicio de la clasificación de los datos, usted tenía uno así, y algunas preguntas que tenían que ver con la presentación de los datos y los conceptos que se habían definido en el cuestionario. Ahora ya nosotros tenemos todas las tablas, ya nosotros tenemos cómo se presentan los datos. ¿De qué trata esta segunda parte? Esta segunda parte trata o sigue tratando sobre los datos cuantitativos, sobre los datos numéricos. Y hay varias cuestiones, conceptos que usted debe dominar para poder entender esta segunda parte. Escuche bien lo que usted debe dominar. Usted debe saber diferenciar las tres tablas de datos cuantitativos. Que cuando usted vea una tabla, usted puede decir esa tabla es cuantitativa simple. Esa tabla es cuantitativa ponderada, esa tabla es cuantitativa agrupada. Entonces, la tabla de datos simple, recuerde, se forma cuando usted tiene menos de 30 datos y consiste en usted presentar esos datos uno a uno, ordenados de forma ascendente en una fila o en una columna. Esa es la tabla de datos simple. Ahí la variable X tiene los valores directos, están dados. En la tabla de datos ponderados también los valores están directos, están dados, pero están además agrupados. Entonces, en la tabla de datos, Antonio Eche. En la tabla de datos ponderados, la variable están los datos uno a uno, pero se cuenta cuántas veces se repitió cada valor. Y en la tabla de datos agrupados, ya los valores de la variable no están dados uno a uno, sino que están por clases. Y como los valores no están dados uno a uno, entonces calculamos el punto medio que representa en cada caso los valores de la variable en cada grupo. Eso es lo que es el punto medio. Representa los valores de la variable en cada clase, porque se sitúa en el medio de la clase. Y los valores de esa clase están alrededor de ese punto medio. Esas son las tres tablas. Además de esas tres tablas, saber diferenciarla, cuál es una y cuál es la otra. Usted también tiene que dominar lo que es el intervalo.
¿Qué es el intervalo? El intervalo es el tamaño de los grupos. El tamaño. También, ¿quién es n? Hay gente que todavía no sabe quién es n. N es el total de datos. ¿Cuántos datos usted tiene? En el examen yo le decía a ustedes, cuente los datos para ver cuántos son. Habían 32 datos en el examen. Sin embargo, hubo estudiantes que el examen está completamente mal porque pusieron 30. 30. Si usted me hace una tabla con 30 datos, siendo 32, yo ni la veo porque eso está malo. Quiere decir que usted no lo sabe. N, el total de datos. El intervalo, hay gente que también, le decía ahorita, no lo domina, pues yo le di el intervalo a ustedes para el ejercicio y se hicieron 6 ejercicios más donde a usted se le daba el intervalo. Y hubo estudiantes que lo calcularon el intervalo. Ahí no había que calcular intervalo, porque usted lo tenía. Y claro, le dio mal. Entonces la tabla también está mal. ¿Eh? Hay gente que pusieron que I es igual a R sobre I. ¿Cómo va a ser I igual a R sobre I? I es igual a R sobre NC. Usted no tenía NC para buscar ahí. La I estaba ahí dada. Usted no tenía que buscar nada. Hay gente que no sabe lo que es el intervalo, el tamaño de los grupos. También usted tiene que dominar qué son los límites inferiores en cada clase y qué son las clases. Lo dice arriba, clases. Las clases son los grupos y el primer valor de cada clase se llama límite inferior. También la frecuencia absoluta o absoluta simple, como usted quiera llamarle. La frecuencia absoluta es la FI chiquita, la que se busca. ¿Cuántas veces están los datos en cada clase? En el caso de la tabla de datos agrupados. ¿Cuántas veces se repiten los datos en el caso de la tabla de datos ponderados? La frecuencia absoluta, FI minúscula. Y la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta simple, también usted debe saber cuál es y cómo se busca. Esos son los diferentes conceptos que usted tiene que saber, tiene que diferenciar para poder entender esta segunda parte de la materia. Mire, ahora ya las tablas están hechas. Las tablas se formaron. Como las tablas se formaron, entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esas tablas que se formaron de datos cuantitativos. Tabla de datos simples, tabla de datos ponderados y tabla de datos agrupados. Pero ¿qué pasa? Que ahora lo que vamos es a seguir profundizando en la interpretación de esas tablas. Usted recordará que la tabla de datos simple no hicimos más nada que presentarla.
Sin embargo, en la tabla de datos ponderados y la tabla de datos agrupados, interpretamos sus frecuencias. Interpretamos sus frecuencias. Pero no pasamos de ahí. Ahora vamos a ver cómo se siguen interpretando estas tablas, pero a través de medidas. Y esas medidas en sentido general se llaman medidas resumen de información. Y vamos a ver 3 grupos de medidas. Ponga atención para que coge la pista de lo que vamos a hacer. Vamos a ver 3 grupos de medidas. El primer grupo se llama medidas de tendencia central. El segundo grupo se llama medidas de localización. Y el tercer grupo se llama medidas de variación o de variabilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas medidas? Lo que sucede con estas medidas es que, por ejemplo, las medidas de tendencia central o de posición central son 5. 5. Pero ¿qué pasa? Que esas 5 medidas hay que verlas cómo se calculan en la tabla de datos simple, las 5. Cómo se calculan en la tabla de datos ponderados y cómo se calculan en la tabla de datos agrupados. Las mismas medidas hay que verlas en las 3 tablas. Ustedes no sé si recordarán que yo le dije que esta materia no se estudia para exámenes. Porque en esta materia el que deja para estudiar por examen, cuando llega el examen es como si nunca hubiese ido a clase. Por eso usted ve que tanta gente se retiraron y faltan más por retirarse. Porque es que usted no iba a poder hacer la tabla si usted no sabía todo lo que había detrás. Tabla de datos ponderados, tabla de datos agrupados, pero ahí estaba incluido lo que vimos en la tabla de datos cualitativos, lo que vimos en la tabla de datos simple y lo que vimos en la tabla de datos ponderados. Se incluye todo en la tabla de datos agrupados. Y las partes de esa tabla lo vimos en la tabla, en los datos, en las clases anteriores. O sea, para usted poder entender esta materia, tiene que estudiar todo lo demás, lo que se va dando. Inclusive ahora mismo yo le estoy diciendo a ustedes todo lo que usted necesita de lo que hemos visto para poder seguir entendiendo la materia. Es decir, usted sabe que hay materias que lo del primer parcial no va, en lo de segundo ni en tercer parcial. Pero en estadística es obligado que tiene que ir todo. Porque si usted no domina la primera parte, no entiende ni va a dominar la segunda parte. Todo lo que yo le hablé a ustedes ya se ha dado en la primera parte y le estoy diciendo que debe dominarlo para poder entender la clase de ahora. Entonces, imagínese usted 3 tablas y medidas que se van a ver en la misma medida en cada una de esas tablas. Eso confunde muchísimo. Hoy, por ejemplo, nosotros vamos a ver el primer grupo de medidas, medidas de tendencia central o de posición central en datos simples. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver esas medidas en la tabla de datos simple. Son 5, pero nosotros solamente vamos a ver 3. No hay tiempo de ver las 5. Solamente vamos a ver 3. Y por suerte también, como hay poco tiempo, hemos tenido que recortar muchas cosas.
Solamente la vamos a ver en la tabla de datos simple y en la tabla de datos agrupados. En la tabla de datos ponderado no lo vamos a ver. Pero como quiera, la confusión existe. Mire, desde un principio yo he querido ayudarle a usted, pero usted no se deja ayudar. Usted no se deja ayudar. Y usted deja que la clase se le ponga difícil. La clase puede ser fácil, pero usted hace que se le ponga difícil. Este tema de hoy es el tema más fácil que tiene esta materia. El tema más fácil de esta materia es el tema de hoy. Pero desgraciadamente hay muchos que lo ponen difícil. ¿Cuándo usted lo pone difícil? Cuando usted no lo estudia. Cuando usted cree que se lo sabe. Cuando usted deja que se le junte con el otro. Entonces, las medidas de tendencia central que vamos a ver son la media aritmética, la mediana y la moda. Son 5. Ahorita vamos a ver las 5. Pero vamos a ver la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Qué vamos a hacer hoy? Media aritmética, mediana y moda en la tabla de datos simples. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Media aritmética, mediana y moda en la tabla de datos agrupados. Las mismas medidas en la tabla de datos agrupados. ¿Qué pasa si usted no se aprende las 3 medidas en la tabla de datos simple esta semana? Que se le van a juntar con las mismas 3 medidas en la tabla siguiente. Y si usted la deja juntar, se le van a confundir porque no se la va a aprender. Entonces yo le digo a usted, mire, este tema es fácil. No piense que usted se lo sabe. Y en la próxima, ya mañana pasado, en la próxima semana, cuando veamos las medidas de tendencia central, ya usted tiene que saberse esta. En datos simples, sabérsela. Y tener copiada, hoy es jueves, su clase es jueves. Mire, de aquí al lunes, usted tiene que saberse estas 3. Y entre martes, miércoles y jueves, copiar la otra clase y estudiarla. Pero usted no puede estudiar la otra clase hasta que no se estudie estas, para que no se le confunda. Porque es que usted lo pone difícil. Y no se puede confundir porque son sumamente fáciles. Son tan fáciles que hay estudiantes que dicen, ah, no, yo eso no lo voy a estudiar porque me lo sé. Aunque usted crea que se lo sé, estúdielo porque yo sé lo que le estoy diciendo. Es más fácil aprenderse 6 cosas diferentes que 6 cosas donde 3 son iguales y 3 son iguales. Porque la confusión existe. Y el que se confunde es el que no estudia, el que no se lo sabe. Eso es como jugando dominó. Me confundí. No, usted jugó malo. ¿Qué es lo que se confundió? Usted jugó malo. Siempre hay jugadores que no juegan malo, que se confunden. Así mismo, hay estudiantes. No, profesor, yo me confundí. No, usted no se sabe eso. ¿Es así? Bien, antes de iniciar la clase, las medidas de tendencia central en la tabla de datos simple, si usted tiene alguna pregunta, hágala ahora. Ya para la próxima semana, el sábado yo estaré corrigiendo el primer parcial de ustedes. Y ya a partir del sábado van a seguir viendo calificaciones sobre las prácticas. Mire, antes de que Kibelki diga lo que va a decir, quiero informarles que la clase de hoy tiene un valor en el examen final. Esa es otra cosa.
No hay que preguntar qué va a salir de todo lo que vamos a dar en el examen final. Todas las clases que demos van a salir en el examen final. La clase de hoy, por ejemplo, tiene un valor de 6 puntos en el examen final. 6 puntos. Es decir, si usted se aprende eso ya, usted puede decir, ya tengo 6 del examen final. El examen final tiene 35 puntos prácticos. 35 puntos prácticos. La clase de hoy tiene 6 y la clase de la próxima semana tiene el doble, tiene 12. 12. 12 y 6 son 18. Pero viene una cuarta práctica que vale 7 puntos, que son de esos 7 puntos, prácticamente 5 puntos son de este tema de hoy, el próximo tema. 5 puntos o 6 puntos. Ya llamamos por 24. Y en la práctica final también van a estar estas medidas, que también vale 7 puntos y usted tendrá más o menos alrededor del valor de 4 puntos en esa última práctica. Es decir, que estamos hablando alrededor de 32 puntos de los 49 puntos que quedan. Hay 39 de los 59 puntos que quedan, 49 son prácticos y de esos 49 hay alrededor de 34 puntos que pertenecen al tema de hoy y al próximo tema. Imagínense, quiere decir que yo le digo a ustedes, si usted se aprende esta de hoy, la clase próxima, usted pasa la materia, independientemente de cómo le haya ido en el primer parcial, usted pasa la materia. Pero si no se aprende esos temas, usted no tiene nada que buscar en esta clase. Así de fácil. Bien, dígame, la que levantó la mano, Camilca. Ibelta, maestro. Ah, No, Ibelta. que yo, Ibelta. Ibelta. Que yo soy la chica que se le olvidó mandar el vaciado de datos. ¿Me escuchó? Sí. Entonces, yo estoy preocupada por eso, porque no quiero que usted lo olvide. A mí no se me olvida, porque cuando yo esté corrigiendo lo voy a encontrar que no tiene y me voy a acordar de su nombre. Su nombre no se me olvida, porque así no hay otro nombre aquí. Ajá, sí, porque yo no sé, yo creo que era porque yo estaba nerviosa, pero yo no sé cómo, porque yo le hice en hoja suelta y escribí por detrás y no le tomé foto por detrás a la hoja. No, si fue el vaciado de datos, el problema es que se le haya quedado el ejercicio, ahí sí hay problema. Si fue el vaciado de los datos, no hay problema. No, fue el vaciado de datos nada más. Y también yo quisiera saber cuánto vale la interpretación del cuadro. 1 punto cada interpretación. 1 punto cada interpretación. Ok, ok. Y también 4. otra pregunta. ¿Usted publica ausente? Sí, también publica ausente. Y otra pregunta. ¿La asistencia no tiene algún valor? Todo el mundo tiene que asistir, eso es obligatorio. Sí, pero como yo le puse a pasar lista, me preguntaba eso, porque veo Paso que está lista viéndolo. porque si, por ejemplo, a usted le faltan unos puntitos, unos 3, 2 puntos, entonces yo me voy a la lista y si usted se lo merece, porque usted ha estado siempre en clase, entonces se lo pongo. Pero si usted ha entrado siempre tarde y tiene ausencia, no le doy un punto a nadie. Yo siempre estoy presente, profesor. Siempre. Qué bueno. Está bien, gracias, maestro. Ok, pasé el examen. Me hizo mucha pregunta. Pasé el examen. Ok.
que si pasé el examen con toda la pregunta que usted me hizo. Ah, sí. Bien, vamos entonces a empezar con la clase de hoy. Voy a compartirla. Yo espero que ustedes ya la hayan copiado. Si no la han copiado, y aunque lo hayan copiado, lo que quiero es que ustedes pongan mucha atención y me coge esta llamada que tenía que hacer una diligencia esta mañana y no la hice. Hello, papi, mira, no pude pasar porque me llamaron preparándome, me llamaron a la universidad que tenía que bajar rápido, porque tenía una conferencia en la Nodetana, un asunto ahí, un taller con unos coreanos. Tuve que salir corriendo. Tenía una actividad a las 10 y me estaba preparando para las 10 y la otra era a las 9. Ahora estoy trabajando, yo te llamo ahorita, pero cuando yo termine voy a pasar por allá con el muchacho, llámalo y dile que yo voy a pasar por allá como a las 4. Está bien, mándale un mensaje que yo voy a pasar como a las 4 o antes. Ok. Ok. Bien. Miren, lo primero que le voy a explicar es por qué estas medidas se llaman medidas de tendencia central. Recuerde que cuando se forman las tablas, en sentido general, lo que se hace es que se ordenan los datos. En el caso de los datos numéricos, de los datos cuantitativos, los datos están ordenados de forma ascendente, de menor a mayor, ¿verdad? Estas medidas se llaman medidas de tendencia central porque todas tienden a situarse hacia el centro de la tabla, hacia el centro de los datos. Entonces, por eso se llama medida de posición central, porque tienden a posicionarse hacia el centro de los datos. Y se llaman de tendencia central porque si no toman el centro, sus valores van a estar antes del centro o después del centro, pero cerca del centro. De ahí es que se llaman medidas de posición o de tendencia central. Estas medidas son 5. La media aritmética, que se simboliza como X barra, la mediana, ME, la moda, MO, la media geométrica, X barra G, y la media armónica, X barra H. De esas 5 medidas de tendencia central, nosotros vamos a estar trabajando con las 3 primeras, con la media aritmética, la mediana y la moda. Como les decía, estas medidas nosotros las vamos a ver en las diferentes tablas. Y hoy vamos a verla en la primera tabla que se llama tabla de datos simple. Recuerde que la tabla de datos simple es aquella donde los datos están uno a uno de forma individual, en una fila o en una columna, ordenados de forma ascendente y que se forma o se presenta cuando usted tiene menos de 30 datos. La media aritmética es fácil de calcular, pues simplemente corresponde el cálculo a su definición. Y dice entonces, la media aritmética de una variable se define como la suma de todos los valores de la variable dividido entre el total de datos. ¿Qué es lo que le está diciendo a usted? Usted va a obtener la media aritmética en la tabla de datos simple tan fácil como sumar todos los valores de la variable y después que usted tenga esa suma, lo va a dividir entre el total de datos. Aquí está la fórmula. La fórmula dice
X barra es igual a la sumatoria. Ese signo que está ahí no se llama sumatoria, se llama sigma y es una letra griega, del alfabeto griego, se llama sigma. La conocemos en matemática como sumatoria porque donde quiera que usted la vea significa suma. Suma. Entonces, la suma de xy, ¿quién es xy? Recuerde que xy son los valores de la variable. Están dados en esta tabla, 1 a 1. Y n es el total de datos. Entonces, no se aprenda eso de que x barra es igual a la sumatoria de x entre n, no. Apréndasela diciendo la media aritmética, que es lo que quiere decir x barra, la media aritmética es igual a la suma de los valores de la variable entre el total de datos. La media aritmética es igual a la suma de los valores de la variable entre el total de datos. Así se calcula la media aritmética. Observe que aquí hablamos de 5 propiedades resumida en 3. La media aritmética tiene muchas propiedades. Ahí hay 5 de ellas resumida en 3. Léala después. Y vamos al ejemplo a ver cómo se calcula y se interpreta la media aritmética. Y nos dice, si la variable X representa la edad de un grupo de niños y toma los valores 8, 6, 7, 12, 8, 11, miren lo que dice aquí, ordenemos los valores. Ahí no debería decir ordenemos los valores. Simplemente usted sabe que cuando los datos aparecen como están ahí desordenados, hay que ordenarlos. ¿Por qué? Porque cuando usted lo ordena es que forma la tabla. Entonces, en otras palabras, vamos a formar la tabla. Les aconsejé cuando di los datos simples de que cuando usted tenga una tabla de datos simples, siempre cuente los valores antes de ordenarlos y después de ordenarlos. Después de ordenados. Siempre hay que contarlos. Y ahí nosotros vemos que son 6 valores y ordenamos los valores. Luego, siempre también usted va a poner primero el nombre de la medida que usted va a calcular, en este caso la media aritmética, y después la fórmula. La fórmula no puede dejar de ponerla nunca, porque la fórmula es su brújula, es el norte, es lo que usted le va a decir, lo que hay que hacer. La fórmula le dice a usted lo que hay que hacer. ¿Y qué dice esta fórmula? Dice que para usted obtener la media aritmética, usted debe sumar los valores de la variable y ese total dividirlo entre el número o total de datos que usted tiene. Vamos entonces a calcularla. Coja su calculadora y sume los valores que están ahí. $52. 52. ¿Y n cuánto es? 6. 6, profe. N es 6. Entonces 52 dividido entre 6, ¿cuánto da? No tengo calculador. Da 8.7. 8.66. 67. 67. Por eso se quemó mucha gente también en el examen. La gente no redondeó y lamentablemente le quedó mal. Le quedó mal. Bien. Entonces. Cuidado, si me tuvo, tú. Yo me bañé con jabón. Funda el micrófono. Sí. Sí. Bueno, entonces, ya usted ve cómo se calcula la media aritmética tan fácil.
Usted suma los valores de la variable y lo divide entre el total de valores. 6 valores se sumaron y se dividió entre 6. Por favor. La interpretación es la Munda, siguiente. por favor, el micrófono. No te rías, Adamilka. Déjate estar riendo. Déjate estar riendo. Que es la bodega que anda ahí. ¿Quién fue que se bañó con jabón? Pero yo no sabía que se bañaban con otra cosa. ¿Con qué que se baña? ¿Con qué que usted se baña? ¿No es con jabón? Profe, ¿usted le gusta curarse, profe? Y cuando no hay, maestro, cuando no hay. Profe, no no venga usted a decir que usted se bañó, entonces. No publiqué esto, profe. Todo eso está grabado ya. Eso va para el mundo. Ay, Dios. ¿Y qué pasa? Que vaya para el mundo, hay cosas peores que ha pasado a cualquiera que le pasa un error. Ya, Dominica Milán. No, pero tampoco así. Es que si no hay jabón, no se ha bañado con jabón. Se fue agua. Bien, vamos a seguir. Entonces hay que apagar los micrófonos. A veces uno se ríe y goza, pero pues no puede enojarse. Okay, cosas que no pueden pasar. Pero pasan. Esto es en vivo. Bien. Entonces, pero la que empezó a reírse fue Adamilka. Ay, Oiga, aquí hay una entrando a esta hora. Bueno, imagínese. Profe, que eso da risa, profe. Claro, pues nos reímos, está bien ahí. Bien, vamos a seguir entonces. La media aritmética se calcula tan fácil como sumar los valores y dividirlo entre el total de datos. Vamos a interpretar la media aritmética. Mire bien, que la edad. Que la edad promedio de los niños es 8.67 años. Mire, así se interpreta la media aritmética. La media aritmética se interpretará siempre con la palabra promedio. ¿Okay? La palabra promedio. Entonces, siempre que usted vea que hable de promedio, está hablando de la media aritmética. Y cuando le toque a usted interpretar la media aritmética es el promedio de la variable que se está estudiando. Solamente la media aritmética se interpreta como promedio. Así es que si usted está con la variable peso, entonces será el peso promedio, el ingreso promedio, la estatura promedio, el gasto promedio, la temperatura promedio, el sueldo promedio. ¿Se ve? La variable promedio es la media aritmética. Y si usted se aprende esa interpretación o estas interpretaciones, incluyendo las otras dos medidas que vamos a ver, ya se sabe la interpretación de por sí, porque no importa la tabla, estas medidas se interpretan igual. Lo único que cambia es la forma de calcularla, pero la forma de buscarla es la misma. Vamos entonces a pasar a la mediana. La mediana, vamos primero a ilustrarla en base a esa gráfica que está ahí, esa grafiquita. Y dice entonces, si usted observa, la mediana está en el medio de la gráfica, de la línea de la gráfica, ¿verdad? Y antes de la mediana hay un 50% y después de la mediana hay un 50%.
De 0 a 100% quiere decir que usted debe tener la tabla formada. ¿Cuándo se forma la tabla? Cuando usted la ordena los valores. Usted debe tener la tabla formada para ordenados los valores. Entonces, la mediana, ordenados los valores, es el valor que está en el medio. El valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Y la mediana entonces no pertenece ni a una parte ni a la otra parte, porque es el valor que está en el medio de las partes. En el medio del conjunto de datos. Entonces, vamos a ver lo que dice la teoría en eso mismo, ¿verdad? Dice, la mediana es el valor central de la variable, es decir, supuesta la muestra ordenada en forma creciente, el valor que divide en dos partes iguales, la muestra se llama mediana. Podemos decir que la mediana tiene el 50% de los datos inferiores a ella y el 50% superiores a ella. Cálculo de la mediana. Tendremos que tomar en cuenta el tamaño de la muestra para poder calcular la mediana. Es decir, que en datos simples nosotros vamos a tener dos formas de calcular la mediana, dependiendo de si el dato es par o si el dato es impar. Si usted observa, si el número de datos es impar, la mediana tiene una fórmula. Pero si el número de datos es impar, entonces la mediana también tiene otra fórmula diferente. Ahora bien, nosotros no vamos a utilizar directamente esas fórmulas que están ahí, sino que nosotros vamos a calcular o a buscar la mediana por la definición. ¿Cuál es la definición? Que la mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Vamos a verla por definición en la tabla de la edad del grupo de niños. Aquí está la tabla. Piense bien y dígame si usted va a buscar la mediana y dónde estará. Está entre los 2,8, profesor. Entre los 2,8. O sea, que si vamos a buscar la mediana en esta tabla, la mediana estará en el medio de esos dos valores, porque esos dos valores están en el centro del conjunto de datos. O sea, que la mediana estará en el medio de los 2,8. Usted sabe repartir muy bien. 3 y 3. Y la mediana en el medio de los dos. Entre el 8 y el 8 está el 8. Pero ese valor se busca usted diciendo 8 más 8 igual dividido entre 2. 8 más 8, 16 entre 2 igual a 8. O sea, la mediana es el punto medio de los dos valores que están en el centro de la variable, en el centro de la tabla. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede porque n es par, n es 6. Si n es par, usted va a encontrar siempre la mediana de esa manera, el punto medio de los dos valores que están en el centro. Ahora bien, si por ejemplo yo quito este 12 o un valor cualquiera, vamos a quitar el 12. Si yo quito el 12, ahora, ¿cuál es la mediana? El 8. ¿Cuál? El 8. ¿Cuál? El 7. El 8 que está a la derecha del 7 y a la izquierda del 8. El primer 8. Exacto. La mediana ahora es el primer 8. Si usted observa, hay dos inferiores y hay dos superiores, la mitad y la mitad. Entonces, observe bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un número de datos par, la mediana usted la va a buscar como el punto medio. Hay dos valores en el centro de esos dos valores. Y cuando n es
impar, entonces la mediana está visible. Es el valor que está justamente en el centro del conjunto de datos. ¿Te ven? O sea, Entonces, que es más fácil con usted no va a involucrarse con fórmulas, sino que lo va a buscar directamente por definición. Vamos a ver lo que nos dice abajo en el ejemplo. El ejemplo tiene un mismo conjunto de variables, un conjunto de datos, pero uno tiene 13 y el otro tiene 12, pero es lo mismo, es la misma variable. Era para ilustrar el ejemplo. En la parte izquierda dice n es par. Pues usted lo cuenta y son 12 valores que hay ahí. Como son 12, quiere decir que la mediana, el medio es el 2, siempre simboliza como el 2. Entonces, n entre 2 va a dar 6. 12 entre 2, 6. Quiere decir que van a ser 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Cuando usted reparte los datos, va a encontrar que hay 6 con el 9 y hay 6 con el 12 a la derecha, y la mediana entonces estará en el medio del 9 y el 2. Entonces la mediana se busca sumando 9 más 12 y dividiéndolo entre 2. 9 más 12 entre 2 da 10.21. Acuérdense que antes de dividir hay que darle igual a la calculadora. 9 más 12 dividido entre 2. 21 entre 2. Eso es con n par. Ahora, del otro lado se agregó un valor y ahora n es impar. Como n es impar, dividimos 3 entre 2, 6.5. Contamos 6 entero, y aquí entonces la mediana será el 12. N es impar. 6 a la izquierda y 6 a la derecha del 12. Ahora no hay 2 en el centro, sino hay uno solo. Entonces, usted puede observar que en este caso, la mediana es igual a 12. Y ahí está, así se busca la mediana. Ahora, me voy a la gráfica para que usted entienda la interpretación. Y me voy con el 10.5, el primer valor de la mediana. Dice aquí que la mediana es 10.50. Mire cómo se interpreta. ¿Qué hay antes de la mediana? Un 50%. Y el valor de la mediana es el que sigue al 50%. Entonces dice así, que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Si fuera el 12 que voy a interpretar, entonces voy a decir que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 12 años y el 50% tienen edades superiores a 12 años. Y así se interpreta la mediana. Lo voy a copiar aquí debajo ahora, la interpretación primera. Que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Ahí está. Así se interpreta la mediana. Ahora bien, atienda bien. Mire lo que dice ahí, que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Dos pecados capitales que usted no puede cometer en la interpretación de la mediana. En primer lugar, como la media aritmética se interpreta en base a la variable, mire que la edad promedio de los niños,
es 8.67 años. Usted no puede cometer el error de venir en la mediana y decir que el 50% de las edades son inferiores a 10.50 años. En la mediana es el 50% del sujeto con la expresión de la variable. Que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Entonces, no, vuelvo y repito, muchos se llevan de que interpretaron la media aritmética y la moda también en base a la variable y vienen e interpretan la mediana también en base a la variable y la interpretan mal. Que el 50% de las edades son inferiores. Olvídese de eso. Primero tiene que ver cuál es el sujeto. Y en la mediana el sujeto va primero. Que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50. Primer pecado capital, cuidado con dejar el sujeto y solamente decir el 50% de la expresión de la variable. El segundo pecado, que hay gente que le gustan pecar aquí, mucho. Yo les dije a ustedes que en las interpretaciones no se usa la palabra un ni la palabra una. Y muchos tienen las interpretaciones malas en el examen porque utilizaron la palabra un. Que 10 de los estudiantes tienen un peso de 50 a 56 kilogramos. Que el 9% de los estudiantes tienen un peso. No, señor. Ningún un peso. Hubo un estudiante que escribió un peso. Un peso. Peso. Así mismo dije, un peso. Oigan. Pero yo le dije a ustedes que la palabra una no se incluye en la interpretación. Usted no puede decir ahí, por ejemplo, que el 50% de las personas tienen un peso. ¿Cómo un peso? Mire cuántos son inferiores. Son 6. No es uno. Un quiere decir uno y una quiere decir uno. Usted no puede utilizar la palabra un ni una en las interpretaciones. Ni un ni una. Tienen pesos, tienen estaturas, tienen calificaciones, tienen gastos. No puede utilizar la palabra un ni la palabra una. Que quede claritito eso. Seguimos. Si voy a interpretar con el 12, mire, le doy un copy paste y solamente voy a cambiar que en vez de 10.50 voy a poner 12. Mire, no cambié ni una palabrita, ni una. Que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 12 años y el 50% tienen edades superiores a 12 años. Ahí está la interpretación de la mediana. Vamos a la moda. La moda. Rafa, yo tengo una pregunta respecto a la mediana. Sí, dígame. Donde dice términos centrales, que es el 6 y el 7. ¿Cómo yo me doy cuenta? Usted divide el total de datos entre 2. Vamos a ver. ¿Usted lo tiene copiado? Sí. Ok, mírelo ahí, vea.
Usted divide 2 entre 2, mire, 2 entre 2 le va a dar 6. Entonces usted cuenta, mire, ¿qué quiere decir ese 6? Que usted va a tener 6 inferiores y 6 superiores, que la mediana es la mitad y el medio es el 2. Entonces, mire, usted cuenta en la tabla 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le cae en el sexto término, el 9. ¿Se ve? Sí. Entonces, si usted cuenta de aquí para allá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el 12 es el séptimo término. Entonces, usted va a tener el 6 y el séptimo. El sexto y el séptimo. Ok. Ya, profe. Usted lo que tiene que hacer es como hacía una doñita en Nagua, que ella decía, profesor, lo más fácil, vea, usted coge y empieza a repartirlo de la esquina a la esquina. Esto 2, esto 2, esto 2, esto 2, esto 2. Y si hay 2, se quedan esos 2. Si hay 1, esa es la mediana. Entonces, así era que ella lo buscaba. Ella empezaba a repartirlo, estos 2. Por ejemplo, el 1 y el 25, el 2 y el 25, el 3 y el... No lo veo, déjame buscarlo. El 1 y el 25, el 4 y el 25, el 6 y el 24, el 7 y el 20, el 8 y el 16, entonces el 9 y el 12, ahí quedan el 9 y el 12 en el medio. Ahora en el otro lado empieza el 1 y el 27, el 4 y el 25, el 6 y el 25, el 7 y el 24, el 8 y el 20, el 9 y el 16 y me quedó el 12. Entonces ella decía, así que yo la busco, profe, a mí no me vengan con otra teoría. Y así era que yo lo buscaba. Bien, entonces simplemente es dividir en dos partes iguales el conjunto de datos. Cuando usted lo divide en dos partes iguales, si le queda uno en el medio, es porque n es impar. Esa es la mediana. Si usted lo divide en dos partes iguales, entonces le van a quedar dos valores en el centro, es porque n es par. Entonces lo suma y lo divide entre dos, y eso se llama el punto medio de esos dos valores. ¿Entendió? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Vamos a la moda. Voy a leer lo que dice la moda. Dice, la moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Y les resalta el que más se repite. Miren, no el que se repite, sino el que más se repite. Es la única medida de centralización que tiene sentido estudiar en una variable cuantitativa, pues no precisa la realización de ningún cálculo en una variable cualitativa. Mira lo que pasa. Todas las medidas que vamos a ver son de datos cuantitativos, no son de datos cualitativos, pero la moda se puede buscar en los datos cualitativos por su definición. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuadro donde están los estudiantes por municipio. El municipio que tiene mayor frecuencia de estudiantes es San Francisco de Macorís, que tiene creo que 14. Entonces, quiere decir que la moda ahí es 14. Pero usted no puede buscar ni la media aritmética ni la mediana. Y en el del estado civil, el estado civil que más frecuencia tiene es el soltero. Entonces, la moda es soltero en el estado civil. Otra cosa es que por definición la moda no es única. Sin embargo, en un conjunto de datos hay una sola media aritmética y hay una sola mediana. Son únicas, pero la moda no es única. En un conjunto de datos puede haber más de una moda. Si hay más de un valor que tiene la misma frecuencia, pero más que todos los demás, entonces puede haber un conjunto de datos con dos modas, se llama bimodal, y puede haber con más de dos modas, se llamaría polimodal, y si es una sola moda, entonces se llamaría monomodal. Vamos a ver entonces la moda en la tabla de datos simples. Para ver la moda en la tabla de datos simple, vamos a usar la primera tablita que utilizamos, que fue la de
la edad de los niños. La edad de los niños. Aquí, entonces, observamos que la edad que más se repite es el 8. Entonces, la moda es 8 años. 8 años. Y la interpretación es asimismo que la edad más frecuente de los niños es 8 años. Ahora ponga atención aquí. Si, por ejemplo, el 8 no estuviera ahí, un 8, ¿qué pasaría? Que ahí no hay moda. Ahí no hay moda. Todos son moda, porque imagínense, todo tiene frecuencia 1. No hay. Pero no se pone moda igual 0. Se pone moda, no hay moda. No hay. Porque el 0 es un valor. Ahora bien, si yo agrego un 7 aquí, ahora ahí hay 2 modas. 2 modas. Moda 7 y moda 8. O sea, moda igual 7 y 8 años. ¿Eh? Entonces usted tendría que poner moda igual 7 y 8 años. Eso tendría usted que poner. Pero si yo agrego un 6, entonces ahí habrían 3 modas. 6, 7 y 8 años. 3 modas ahí. Pero si yo agrego un 7, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánta moda hay? 3 igual, ¿no? Una. Una sola moda. Una. ¿Cuál sería la moda? 7. El 7. La moda sería el 7, una sola, porque el 7 está 3 veces y las otras están 2 veces. Y no es el que se repita, sino el que más se repite. ¿Okay? Ahí hay una sola moda, que es el 7, porque el 7 está 3 veces y los otros están menos. Esa es la forma. Ahora bien, si por ejemplo yo tengo 2 modas, mire la interpretación cuando tengo una moda es que la edad más frecuente de los niños es 8 años. Ahora, si son 2 modas, la interpretación sería en plural, igualito, pero en plural, que las edades más frecuentes de los niños son 7 y 8 años. Ya son más de una. Entonces, que las edades más frecuentes de los niños son 7 y 8 años. Eso en el caso de que hayan 2 modas. Bien. Entonces, aquí está la moda. Así se calculan y se interpretan estas 3 medidas en la tabla de datos 5. No lo complique. No lo complique. Mire lo fácil que es eso. Aunque usted crea que se lo sabe, saque un ratito, 10 minutos y estúdielo para entonces usted decir de verdad que se lo sabe. Porque el problema es que muchos dicen, sí, yo me lo sé porque eso es muy fácil y es verdad. Pero cuando viene la otra tabla, que vamos a hablar de las mismas 3 medidas, ahí viene, y entonces, no. Si usted se la aprende, ya las otras 3 se la va a aprender también. Entonces, recuerde, a manera de repaso, la media aritmética se calcula sumando todos los valores de la variable y dividiéndolo entre el total de datos. Y se interpreta como el promedio. La mediana se calcula dependiendo de si n es par o n es impar.
Si n es par, vamos a buscar el punto medio de los dos valores del centro. Si n es impar, vamos a buscar el valor que está en el centro. Y se interpreta como el 50% del sujeto con relación a la expresión de la variable inferior y el 50% superior. ¿Ok? Y la moda es el valor que más se repite, siendo la media aritmética y la mediana valores únicos, o sea, una sola, y la moda puede ser que sea más de una o también puede ser que no haya. Cuando vimos la tabla de datos simple, hicimos dos ejercicios, dos tablas de ejemplo. Una tabla que se refería a las edades de 10 personas y otra tabla que se refiere al gasto de un grupo de estudiantes para ir a la universidad. Vamos entonces en esas dos tablas que la dejamos ahí planteada y todo como ejemplo, la formamos y todo, por eso está aquí formada la tabla, una de ellas. Vamos a ver cómo se calculan la media aritmética, la mediana y la moda y cómo se interpretan en estas tablas. Ahí está, vuelvo y repito, lo primero es colocar el nombre de la medida que usted va a estudiar, en este caso la media aritmética, ponemos la fórmula y desarrollamos la fórmula para sustituirla. ¿Cómo llenamos esa fórmula? Buscando la sumatoria de los valores de la variable y luego de buscarlo, entonces lo vamos a dividir entre el total de datos. En este caso, n es 10 y vamos a sumar cuánto da la suma. $194, maestro. Ok, la suma da 194. Y ese 194 lo vamos a dividir entre n. Se cuentan, lo dice que son 10, pero hay que contarlo 10. siempre. Y la media aritmética va a ser igual a 19.40 años. 19.40 años. Recuerde, dos cifras después del punto. Y aquí la interpretación que la edad promedio de las personas es 19.40 años. Perfecto. ¿Ya ven? Mire qué fácil. La mediana, n es 10, ¿verdad? Es un número par. ¿Dónde está la mediana entonces aquí? En la 10. Entre el 18 y el 20. Entre el 18 y el 20. Si usted divide 10 entre 2 va a dar 5. Usted cuenta 5 y el que le sigue es el del medio. Mire, 1, 2, 3, 4 y 5. El 18 y el 20, ¿verdad? Entonces está entre el 18 y el 20. Rápidamente, ¿qué valor está entre el 18 y el 20? 19. 19. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mediana tiene que darle a usted por obligación, sí y solo sí, 19. Es el valor que está ahí en el medio de esos dos valores. Entonces debe dar 19. Vamos a buscarla y decimos, si usted hace eso que yo hice ahí, ¿verdad? Y pone 19, viene y dice mediana igual a 19, ya 19 años, ya yo se la pongo buena, sin haber hecho más nada. ¿Sabe? Si usted hace eso.
Pero lo correcto es lo siguiente. Es decir, 18 más Más 20, 20 entre 2. exactamente, dividido entre 2. Igual a 19 años. Siempre hay que poner la expresión de la variable. Acuérdense que no es yuca, ni batata, ni plátano, ni carne, lo que dé. Entonces, aquí tenemos la interpretación que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 19 a años 19 años. y el 50% tienen edades superiores a 19 años. Ahí está la interpretación. Y la moda, si vamos a la tabla, observamos que el 15 está 2 veces, pero el 18 está 3 veces. 3 veces. Eso quiere decir entonces que la moda es 18 años. La moda es 18 años porque el 5 está 2 veces. Entonces, que la edad más frecuente de las personas es 19 años. Ahí está. Ahí están calculadas e interpretadas las 3 medidas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Profesor, Dígame. la moda no es 18. No, la moda no es 18, la moda es... sí, 18. Es la mediana, la que es... Perfecto, gracias. Sí, el 18 es el que más se repite. Mírelo ahí. La moda es 18. Muy bien. Vamos ahora a la segunda o el segundo ejemplo. Nosotros recuerden que también vimos esta tabla, que fue la tabla del gasto de un grupo de estudiantes para ir a la universidad. Ahí está la tabla. Observe que la tabla está cuando los datos están hechos, están ordenados. Estas 2 tablas se formaron ya en nuestra clase. Entonces aquí vamos a buscar la media aritmética. Recuerde, primero se pone el nombre de la media aritmética, después la fórmula y llenamos la fórmula. Para llenarla vamos a sumar los valores de la variable. Es igual a 1255. 1255 dividido entre 9. ¿Cuánto da? Es igual a 139. 139.40. Ay, que yo me quedé. Perdón, punto 44. Punto 44, profesor. Muy bien. Punto 44 a pesos ahora, pesos. Pesos. La interpretación ahora que el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad es 139.44 pesos.
Mire, aquí ya cambiamos variable, aquí ya no le da, que ahora es el gasto. Entonces, usted no puede decir que el gasto promedio de los estudiantes es 139.44 pesos. Puede ser de comida, puede ser de libro, puede ser de cualquier cosa. Usted tiene que decir en qué fue que lo gastó, que el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad, lo dice en el encabezado, es 139.44 pesos. Si vamos aquí a buscar la mediana n es igual a 9, es impar. 9 entre 2 me da 4.5. Cuento 4. 1, 2, El 3. 140 es la mediana. 140 pesos. Segundo 140. El segundo 140. Entonces voy a tener 140 pesos. Esa es la mediana. La interpretación que el 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad, y el 50% tienen gastos superiores a 140 pesos. Ahí está. Que el 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad, y el 50% tienen gastos superiores a 140 pesos. La moda, si usted observa, es 140. Es el único que se repite. 140 pesos. Y ahí la interpreto diciendo que el gasto más frecuente de los estudiantes para ir a la universidad es 140 pesos. Observen que estas medidas se llaman medidas de tendencia central porque tienden a situarse hacia el centro de los datos. Mire, el centro de los datos es 140 y mire, la moda da igual a 140 y el otro da cerquitita, 139.44. En la otra tabla, el medio es 19, la media aritmética da 19.40, un poquito más adelante, y la moda da 18, alrededor del centro, ¿ok? Por eso se llaman medidas de tendencia central. Ahora, aquí tenemos dos ejercicios que creo que no están en la plataforma, están aquí, en el video estarán, usted lo que tiene que llegar hasta aquí y copiarlos. En el primer ejercicio, la tabla está formada, no hay que ordenar nada, mírelo ahí, está formada la tabla, y ahí esta variable trata de la estatura de un grupo de estudiantes en pulgadas. Y ahí, ahí está, ok, perfecto. Ahí está la media aritmética, la mediana y la moda. Se tiene que calcularla e interpretarla. En el segundo ejercicio, la tabla no está formada. Tiene que formarla, tiene que hacerla, ordenar los datos. Entonces, buscar las tres medidas e interpretarla. Mi consejo es el siguiente. Estudie primero, vea el video mañana, cuando se lo envíe, véalo. El video de ustedes siempre lo envío creo que en la mañana cuando tengo tiempo, pero lo enviaré temprano mañana. Si no lo envío esta noche, lo envío mañana.
vea el video, aprendas esas 3, coja esos 6 puntos del examen final más los puntos que tiene en la práctica, 4 y 5 que estarán presentes estas medidas también. Aprendiéndose eso, ya usted tiene esos puntos agarrados por el moño, son más de 10. Son más de 10. Y mire lo fácil que es esto, no lo ponga difícil, estúdielo. Y no haga los ejercicios que usted no lo estudie, examínese con esos 2 ejercicios. Hágalos. ¿Ok? Y agárrelo por el moño de Yamilka. Ah, no, Yamilka no carga el moño. Pero entonces si no lo agarran por ¿cómo se llama? La boina de Rosaura. Por la cabeza. Entonces, mire, yo no sé, pero yo creo, yo no sé usted, yo creo que esta es la clase más fácil de esta materia. Creo yo. No la ponga difícil. Entonces, el error es que es tan fácil que muchos dicen, yo me lo sé eso, ya yo me lo sé, yo no tengo que estudiar eso, yo me lo sé. Ajá. Entonces, cuando viene la misma medida en la otra tabla, yo sé por qué se lo estoy diciendo. Entonces, ahí viene que me confundí. Ningún confundí. Mire, para la próxima semana, yo voy a dejar en la plataforma ahora mismo las medidas de tendencia central en la tabla de datos agrupados. En la siguiente tabla que vamos a ver, que es la tabla de datos agrupados. Atienda bien lo que le voy a decir. Cuando usted se aprenda esta, es que va a estudiar las otras. Hasta que usted no se aprenda esta, no le entra a las otras. ¿Y cómo usted va a estudiar las otras? Mire, están hechas de tal manera. La media aritmética, lo primero que hay que aprenderse son las partecitas de la fórmula. Usted no puede llenar una fórmula si usted no sabe lo que significa cada partecita de la fórmula. ¿Cómo usted llena la media aritmética si usted no sabe que X y Y se refiere a los valores que están ahí de la variable y que ese signo significa, sigma significa suma y que N significa total de datos? Si usted no sabe que eso se llama así, usted nunca lo va a calcular. Pues las fórmulas ahora son fórmulas, lo que se llama fórmulas. En estas medidas, en la tabla de datos simples no hemos visto fórmulas, nada más la de la media aritmética. Pero estas 3 medidas en la tabla de datos agrupados tienen unas fórmulas. Esas fórmulas, lo primero que yo le pongo a usted ahí es cada partecita de esa fórmula, ¿qué significa? Eso es lo que usted tiene que aprenderse. Eso es teoría. Porque si usted no sabe lo que significa, es a llenar la fórmula, no la va a llenar. Pero además de eso, cada una de las 3 fórmulas, de las 3 medidas, dice los pasos para usted calcularla. De tal manera que si usted le estudia bien a fondo y da los pasos en las tablas que están ahí, usted la va a calcular en los ejemplos que están ahí. Si aparecen algunos que quieren calcularla, calcúlela. Si le quedó mal, pues la arreglan en la próxima clase. Pero yo estoy seguro que aquí hay gente que son capaces de calcularla con la teoría que están ahí. Que solamente lo que tiene que hacer es leer cada partecita de la fórmula, ver los pasos que están ahí y dar esos pasos en la tabla y llenar la fórmula. Y de seguro que lo hace. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Si usted tiene alguna pregunta, hágala ahora. Espero que para la próxima semana ya usted se sepa esto y además sepa la calificación de su primer parcial, por lo menos. Dígame, Diorbe.
Sí, profe, queremos ver esa calificación. Sí, la van a ver. Yoribel, ¿usted levantó la mano? Fue sin querer. Ya, maestro, era para saber la calificación del examen. La van a saber. Ahí hay muchas calificaciones malas. Gente que nada más hicieron la parte teórica y fue mala que lo hicieron. Pero no lo diga así, profe. No, pero es verdad. Adiós. Adiós. Pero ¿y por qué no lo van a decir? Bien. La ilusión, profe. No, cada quien sabe lo que hizo. No, eso sí. Oh, pues entonces, no venga usted a ilusionarse de lo que usted no hizo.